Nuestra presidenta, la doctora Belén Chara, a dar unas palabras de bienvenida. Gracias, señor. Bueno, quiero darle la bienvenida a todos. Muchas gracias por venir. Saludar, por supuesto, a nuestro querido pastor, el doctor Luis Antín. Saludar al doctor Patricio Arana, nuestro vicepresidente. Saludar a nuestro presidente FIO, el doctor Rodrigo Kaiser. Saludar a nuestro presidente CONACEDO, doctor Benjamín Varela. Y, por supuesto, saludar a todos los directores que están y a todos los asistentes. Queremos recordarles, por supuesto, que tenemos nuestro Congreso Pino, así como decía nuestro querido doctor Sotomayor. Este Congreso tuvo un éxito total, tenemos ya casi sold out todo. Nos llegaron casi 140, 150 trabajos, 128 trabajos, de los cuales solo van a quedar 90, y tenemos hasta mañana para dar los resultados, así que piensen más o menos el esfuerzo de todos los alumnos de posgrado de las tres especialidades. Estamos muy contentos porque al fin hemos retomado un poco la actividad científica, que era un poco lo que nosotros tratamos desde hace harto tiempo de motivar a todos nuestros alumnos, así que estamos súper contentos. Así que los invitamos a inscribirse, aquellos que todavía no lo han hecho, en este piro que es el 24, 25 y 27 de julio en Centro Parque. Así que eso, mi querido Claudio. Perfecto. Entonces, lo que nos convoca el día de hoy, tenemos el placer y el gusto de tener a la doctora Vargas hablándonos de un tema muy interesante, muy actual, como es el tema de autoneurosis de los maxilares asociada a medicamentos y su relación con la implantología, prevención y manejo. El currículum del doctor Vargas es bastante extenso, entonces para no estar hasta mañana vamos a decir que él es miembro de la sociedad, ya, desde el año 2019 hasta el presente. Y es profesor asociado al Departamento de Cirugía Oncológica y Maxilofacial de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Miembro además del equipo de cirugía oral y maxilofacial de la Red de Salud UC Cristo. Coordinador de múltiples proyectos, realizó herramientas científicas, numerosas presentaciones en congresos nacionales, internacionales y seminarios, un largo etcétera. Así es que, profesor, el escenario es suyo y le damos un fuerte aplauso al doctor Alex Vargas. Bueno, gracias por el aplauso, agradecido. La verdad es que para mí es un honor estar aquí. Soy de la casa, así que me costó mucho pararme aquí adelante, hacerme un espacio. Espero estar a la altura de los expositores de este año y de los que han estado antes. Y la verdad es que entre que me pidieron y que ofrecí, este es un tema que a mí me motiva bastante. Lo veo no todos los días, pero con bastante frecuencia en la clínica, así que no voy a hacer más que transmitirles la experiencia que tenemos desde ya, la verdad es que ya cumplí hace poco, Marcelo, ¿cuánto? 40 años, un poco de recursos. Voy a transmitirles a ustedes la experiencia dentro de la universidad. Mi labor es en la red de salud, como comentaba recién, y específicamente tengo horas en el centro del cáncer de la universidad, donde veo estos pacientes, donde tenemos la responsabilidad de poco poner la cara desde el punto de vista ontológico, problemáticas que a veces deambulan sin una solución concreta. Me he tomado la libertad de hacer una especie de itinerario, que espero que sea ameno. Vamos a hablar primero de lo que es la osteoporosis, un tema relativamente nuevo, vamos a ver, así que tenemos que ponernos al día. Los que hacemos, veo pacientes y estamos en clínica, tenemos que saber de qué estamos hablando. Vamos a terminar esta parte de la osteoporosis con un protocolo. Les voy a transmitir un protocolo que está publicado, que hay colegas de la unidad nuestra, del servicio que hemos trabajado en esto y hemos publicado un protocolo que sugerimos después de revisar toda la literatura y que lo proponemos. Y para terminar con lo que nos convoca, que es la osteoporosis, pero orientado hacia la implantología, y que si la primera parte era un poco ambigua, la segunda es bastante más inhóspita todavía.
para terminar con un caso clínico que no lo he querido traer y saben que no hay nada atroz. Solamente un caso clínico para mostrar lo que puede pasar si es que no actuamos de buena forma o atinadamente en el momento preciso. Para partir entonces, el ABC, ¿qué es la osteoporosis de los pastellares? La sigla en inglés, la pueden ver para la revisión bibliográfica, y una condición patológica que se realiza por un hueso necrótico que se expone al medio bucal, y se expone ampliamente, o a veces por una fístula que a veces pasa desapercibida. Y esta se puede explorar a veces difícilmente en el territorio maxilofacial, puede ser de reborde, lo más frecuente, o a nivel ya un poco más alejado. Y que se mantiene durante un periodo, no es una fístula que obedece a otras cosas, que puede ser cuerpo extraño o procesos periodicales, ¿no es cierto?, como los que todos hemos visto, sino que permanece en el tiempo y que se asocia a una morbilidad importante para el paciente y que puede deteriorar la calidad de vida. La verdad es que yo les digo a los pacientes, nadie se muere de esto, pero si no se cuida, si no hace lo que se le dice, su calidad de vida se empeora radicalmente. No sé si estoy bien aquí. Es una condición, como les decía, relativamente nueva. En el 2003 fue la primera que se publicó, o sea, hace menos de 20 años. Por lo tanto, es normal que uno no tenga, de hecho no lo vimos en el pregrado, en el posgrado tampoco, lo hemos tenido que ver en el camino, ¿no es cierto?, como muchas patologías y muchas problemáticas médicas. Y como les decía recién, en el 2003 se publicó los primeros bifosfonatos. Ahora, la historia de los bifosfonatos es bastante más antigua. Del siglo XIX ya se observaban las primeras necrosis de trabajadores en la industria por los pirofosfatos, personas que inhalaban fósforo, tenían necrosis de los pastellares y se le exponían, entonces zonas óseas. Marx en el 2003, como les decía, publicó el primer artículo, o sea, bastante tiempo después. Ruggiero, que es un autor que está citado en mi revisión ahora bastantes veces, también presentó su primera casuística en el 2004, o sea, hace un poquito más de 20 años. Después, en el 2004, recién se informa a la autoridad, a la comunidad científica, que esta es una problemática que hay que tomar en cuenta. Antes esto estaba bajo el conocimiento médico. La FDA recién en el 2008 lo pone como un riesgo de padecer enfermedades asociadas a los bifosfonatos. Y en definitiva se describen los primeros en el 2010, o sea, hace 15 años, se describen científicamente los cambios que están asociados a esta condición. O sea, es una problemática nueva. Ahora, ¿cuáles son los principales fármacos? Y esto es interesante que uno te ponga atención porque lo va a ver en la ficha clínica, o el paciente te va a decir que estoy tomando algo. Y es ahí donde uno tiene que parar la oreja. El pamidronato es un fármaco de los primeros bifosfonatos del año 91. El alendronato también todavía se usa en los servicios públicos. Y empiezan a aparecer otros nuevos. Por ejemplo, el ácido zoledrónico, que es lejos el más activo, pero tremendamente más activo en un montón de cosas. Se sitúa en el manejo de la enfermedad, pero también en las complicaciones. Y el someta y el aclasta son las marcas comerciales que el paciente le dice: doctor, estoy tomando someta. ¿Algún problema? Y ahí uno pone cara de no sé qué me está hablando. Entonces uno debe de saber que someta y aclasta son fármacos que podrían complicarnos la vida. Y después están los anticuerpos monoclonales, que son bastante más caros, pero son bastante más orientados, más dirigidos. Y el Prolia es otro nombre que hay que memorizarlo, que tenerlo en el arsenal, que uno debe de parar la antena y decir: algo puede pasar por este fármaco. El rituximab, uno que aparece recientemente, estamos hablando de hace 10-15 años. El denosumab, el Prolia, merece una mención especial. Es un anticuerpo monoclonal, o sea, va dirigido a una cadena especial. Vamos a ver cuál es la etiopatogenia de esta condición. Es muy efectivo para la osteoporosis, se usa en la osteoporosis, pero a pasto. Reduce efectivamente el riesgo de fracturas, es un fármaco que tiene muy buenos resultados desde el punto de vista médico. Se administra subcutáneo 2 veces al año, o sea, es un manejo cómodo, tiene algunas restricciones en el momento que se administra, ¿no es cierto? La persona tiene que irse a pie, caminar, etc., no moverse. Y es mejor tolerado y produce menos efectos nefrotóxicos que los otros clásicos, bifosfonatos clásicos. Entonces, es una condición, en todo caso, infrecuente. La verdad es que hay estudios que, en el peor de los casos, dicen que los bifosfonatos en dosis para osteoporosis llega hasta el 15%. O sea, si uno mira, hay una condición que no se va a ver en todos los pacientes. Sin embargo, cuando se da, es sacarse la lotería y el paciente se va a complicar y uno tiene que empezar a dar explicaciones, etc. Se observa en distintos grupos de población.
más en edad avanzada. Mientras más farmacoterapia tenga el paciente, mientras más avanzada tenga, mientras menor respuesta fisiológica, etc. Se suman una serie de factores que todos conocemos. Por lo tanto, en personas de edad avanzada se da más frecuentemente esta condición. Asociado a diferentes regímenes de droga, generalmente los pacientes ven una farmacoterapia importante. En el caso clínico les voy a mostrar la farmacoterapia que está ahí. Su incidencia aumenta en tratamientos cuando son más orientados, y vamos a ver durante toda la presentación, que una cosa son los tratamientos a la osteoporosis, que es una de las grandes condiciones patológicas en las cuales vamos a ver estos pacientes, y en los pacientes oncológicos, los pacientes con cáncer. Y ahí el mieloma múltiple, el cáncer de mama, etc., la metástasis, son otra condición distinta. Los primeros son manejos orales y los segundos son de manejo endovenoso. Y la metástasis es una condición que uno debe hacerlo pensar. Si el paciente ya está haciendo metástasis, tiene mucho más riesgo de hacer esta condición. Bueno, y hay factores desencadenantes que van a incidir en la prevalencia. Si es cierto, la prevalencia está dada por cierta respuesta a los fármacos, hay acciones nuestras que desencadenan el problema radicalmente. Y la extracción dental está definida, pero lejos la más prevalente. Otro problema invasivo, como por ejemplo hacer alguna maniobra no sé, está escrito por ahí, figura que la radiectomía. Para no hacer la extracción hizo la radiectomía y el paciente hace igual la tremenda condición osteonecrótica. Ahora, factores que están relacionados con el aumento, que haya mayor probabilidad de que haga el problema, está relacionado con la potencia del fármaco. Mientras más potente el fármaco, y ahí uno decía, el ácido celedrónico, pongan atención, porque este es un fármaco tremendamente activo para la enfermedad, y por lo tanto también más prevalente la posibilidad de que haga la osteonecrosis. Si la vía de administración es endovenosa y el paciente, doctor, me estoy inyectando esto cada 6 meses, ojo, eso es un alto riesgo. No así, no por eso vamos a minimizarlo, pero no tanto en los pacientes que se administran vía oral. Y la duración y frecuencia del tratamiento, si el paciente está tomando hace 6 meses, es una cosa, pues si lleva 3 años tomando esto, o tomándolo o inyectándolo, después de los 3-5 años la cosa se pone mucho más prevalente. O sea, en definitiva, el tiempo de duración del tratamiento habla en favor de estamos con mayor o menor riesgo a esto. Y aquí he querido mostrar esto que ejemplifica. Arriba está mostrado en la vía intravenosa, en dosis. Fíjense usted que en la 1 a 3 dosis hace lo que lo otro hace en 12 dosis orales. O sea, el que se pone cada 6 semanas de repente. Por lo tanto, tenemos que la intravenosa en pocas dosis llega a tener una alta concentración en el hueso, por lo tanto tiene mucho más riesgo de hacer la osteonecrosis. En pocas dosis, rápidamente. El mecanismo de acción o la etiopatogenia es lo que, si uno se recuerda, es lo que dice razón con el mecanismo de remodelación del hueso. Y estos fármacos lo que hacen es actuar a nivel de la cadena en que de la célula hematopoyética se desencadena la información para que se active el osteoclasto. Y en esta cadena en que se va a activar el osteoclasto se va a interrumpir el bifoconato a nivel de una proteína, una cadena bien específica, una zona bien específica, y el osteoclasto no llega a ser osteoclasto maduro y por lo tanto no hace la reabsorción, por lo tanto no avanza la metástasis, por lo tanto no avanza el cáncer óseo, en definitiva, que es lo que estamos tratando de parar. Al no haber osteoclasto activo, no se activa el osteoblasto, por lo tanto no hay regeneración, se mueren los osteocitos, se mueren los osteoblastos, o sea, no hay regeneración ósea, no hay remodelación y el hueso queda inerte. Queda un tostemomia, digo yo a los pacientes. O sea, uno hace la extracción, va a ir a mirar después y va a tener un alvéolo vacío. Al paciente le explico que es como una especie de pedapómetro que va a tener adentro, o sea, no va a tener ninguna posibilidad de cicatrización. O sea, en definitiva, el hueso pierde su capacidad de remodelación, su vitalidad, y voy a tener entonces frente a estos fármacos una mala respuesta cicatricial. Ahora, está asociado a los antirresortivos, estos modificadores, y como les decía, se dan en osteoporosis, sobre todo en metástasis ósea, el epidema múltiple, el fármaco que siempre el paciente va a llegar con estos fármacos. Otras la enfermedad Bayer, el epidema múltiple, son condiciones un poquito más extrañas, que se podrían eventualmente dar, sobre todo si uno trabaja en centros de salud de alta complejidad, uno se encuentra con estos pacientes. Y los glufonatos y los anticuerpos monoclonales son entonces estos fármacos que les decía que uno los va a encontrar. Ahora, existen los antirresortivos, que son estos que estoy mencionando, y existen los antiangiogénicos.
que son otros fármacos que también van a actuar en el manejo del cáncer, sobre todo en otros tumores sólidos, que son, por ejemplo, están señalados hoy que tumores gastrointestinales, carcinomas renales, o neuroendocrinos. Estos angiogénicos lo que hacen es detener la proliferación vascular para que la célula tumoral no tenga irrigación, pero va a afectarse toda la irrigación ósea también, y por lo tanto, y eso uno lo ve cuando hace implantología, la microcirculación, el concepto que uno tiene muy claro cuando va a hacer implantología. El cigarro, por ejemplo, va a tener afección la microcirculación, pero el antiangiogénico es la máxima expresión de la falta de condiciones para que haya oseointegración, o cicatrización, o remodelación ósea. Ahora, una tabla que resume de un trabajo, una revisión del 2012, donde la exodoncia, les decía yo, el 50% de las complicaciones están representadas por la exodoncia. Sin embargo, detrásito vienen los implantes. Y los implantes, no hay, bueno, desgraciadamente, vamos a verlo hecho a lo largo de la presentación, no hay una experiencia bien tabulada, no hay trabajos a largo plazo, doble control, solo reportes, por lo tanto, no hay un reporte exhaustivo de cuáles fueron las condiciones que se pusieron en su implante, cuál fue el protocolo usado, pero en términos globales, asociado al implante se ven los osteonecrosis maxilares en casi el 40%. Espontáneo, 30% son normalmente falta de diagnóstico, o sea, no se encontró, no se pesquisó, muchas veces no son evaluaciones médicas, pero hay un buen examen oral. La irritación y los dolores por prótesis, eso lo hemos visto con relativa frecuencia. Una osteonecrosis por una úlcera por decúbito en pacientes normales. Estos pacientes hacen úlcera por decúbito con mucha facilidad porque no hay vitalidad bajo la mucosa que está sobrecargada. Ahora, con mayor frecuencia se da lejos de mandíbula. El 95% de las veces que se ve osteonecrosis en los maxilares está dentro de la mandíbula. Y esto especialmente en la zona lingual. Y hay que pensar que anatómicamente el tercer molar y la sala es el igual, y la que está oblicua interna es una zona con una cuña bajo la mucosa, es una zona de sobrecarga que es un trauma respiratorio en personas normales, cosa que uno saca el tercer molar y lo hace una buena remodelación y aparece, ¿no es cierto?, una cresta ósea lingual que el paciente lo refiere como un secuestro, y el paciente va al control con un trocito de cáscara de huevo que le salió de la zona. Eso he escuchado varias veces. Y en definitiva, esta zona lingual es una de las que hay que preocuparse cuando el paciente va a consultarnos que está tomando estos fármacos. Diferentes series dan diferentes distribución, pero en definitiva el 95% en la mandíbula. Lejos, todos sabemos bien esta irrigación terminal. Ahora, aparte de los hallazgos clínicos que vamos a encontrar frecuentemente o fácilmente, hay algunos signos clínicos que nos tiran por el desvío, y vamos a encontrar una odontalgia sin causa clara. Vamos a encontrarnos con esos dolores irradiados, sordos, que no le encontramos explicaciones, dolores sinusales o inflamaciones que van hacia otras partes, la alteración de la función neurosensorial del trigémino, movilidad dentaria no asociada, frente a la periodontal. O sea, tenemos signos clínicos que nos van a hacer pensar en otras cosas y debemos tener presente ya con la buena anamnesis que el paciente está tomando estos fármacos, porque podríamos estar en presencia de un osteonecrosis que no tiene una manifestación clínica evidente. Hay que hacer diagnóstico diferencial, sin duda, y eso para nosotros va a ser fácil. El problema es cuando es un estamento médico o enfermería que hace las derivaciones, a ellos se les complica cuál es el diagnóstico diferencial. Esto no es una autorradionecrosis. Si el paciente tiene historia de haber recibido radioterapia, está fuera del grupo de lo que estamos hablando hoy día. Ahora, puede permanecer asintomático bastante tiempo y en un porcentaje importante de los casos. Ahora, se ha querido clasificar, y eso es importante para cuando veamos después el manejo, en 4 estadios. Y la Asociación Americana de Cirugía Oral y Maxilofacial lo clasifica hay otras clasificaciones en 3 estadios, pero en 4 me parece más útil
y la Fundación Dr. Ramos para hacer nuestras propuestas de manejo. El estadio 0 es un paciente que no tiene evidencia clínica y tiene cosas muy específicas, como la vista que vivo. Doctor, me duele algo, que no sé, estoy tomando Prolia y empecé con este dolor, llevo 3 años tomando Prolia, me dijeron que usted me viera, me manda mi doctor, mi médico, que usted me vea. Y uno no encuentra ningún síntoma específico, no encuentra nada claro, no hay signos clínicos evidentes y uno empieza a sospechar de que algo está pasando bajo la mucosa en este hueso. Tiene antecedentes de que se hizo recientemente o que le hicieron incluso antes de que haya empezado el tratamiento con glifosfonato. El estadio 1 ya está con una exposición ósea, ya hay una posibilidad de visualizar una zona esclerótica de hueso, necrótica digo, y a veces no tiene ni siquiera una claridad, o sea, hay que buscarla. A veces hay una fístula, uno tiene que bloquearla con la sonda periodontal y ahí encuentra que suena algo duro. No tiene muchas veces un signo de infección evidente, a veces hay infección evidente, ya estamos hablando de otro cuadro, de otro estadio. Pero el tipo 1, el paciente deambula por la calle a veces sin mayor problema. El estadio 2 ya tiene presencia de huesos necróticos puestos en forma evidente, con una fístula que el paciente a ratos fluye secreción purulenta, y que el paciente la ve. A veces son tan posteriores a la tuberosidad, usted se puede haber sacado la tuberosidad maxilar y que queda con estas complicaciones, el paciente no logra ver, se sabe que tiene algo que se toca. Y uno tiene que hacer un examen exhaustivo, a veces de surco ocular. Y el tercer estadio es la presencia ya de huesos necróticos de forma evidente, o sea, aquí cualquiera puede hacer el diagnóstico, no tiene ninguna ciencia. Y el problema es que puede ser más allá del hueso alveolar la complicación, o sea, ya puede estar comprometiendo el borde basilar o el seno maxilar, regiones más alejadas a nivel de segoma, etc. Ahora, los hallazgos radiográficos asociados a esta clasificación son bastante inespecíficos en cualquiera de estas presentaciones. Vamos a ver alguna imagen. Existe pérdida de hueso alveolar, lo que es muy típico de hablar de una rarefacción ósea, o sea, esa cosa que como que no es nada, como que hay esclerosis, hay radiolucidez, pero no es un patrón óseo común, que uno espera normal, y que no es atribuible a otra cosa, o sea, no es porque haya un odotoma intermedio o que haya alguna patología evidente, o una enfermedad periodontal, ¿sí? Pero sí pensé entonces enfermedad periodontal, pero si no hay otra causa explicada. Y tenemos el antecedente de la anamnesis. Lo que les decía, es fundamental tener el antecedente médico. Cambio del trabeculado y la no formación de hueso en los alvéolos post-exodosis. Si hacemos exodosis y tenemos esta rarefacción ósea, vamos a estar en presencia de alguna, con alta posibilidad de una lesión osteonecrótica de los maxilares. La línea periodontal puede verse afectada, puede verse engrosada, puede verse desaparecida, interrumpida, desconectada, etc. Este es un tema que lo encontré, a mí me parece fundamental, que se lo puse encontré a un autor que lo señala, esto yo lo veo y se lo digo a mis colegas siempre. Hay que buscar la línea radiolúcida o plan de clivaje. Uno puede ver, vamos a ver unas imágenes que uno puede ver que se empiezan a generar líneas. Y uno empieza a poder a pronosticar que se está formando un secuestro. O sea, uno empieza a ver que en un control hay una línea aquí y acá, en el segundo control esta línea se tiene unida, el tercer control ya la cosa está unida, el cuarto control está suelto. O sea, ya uno puede empezar a seguir un poco la historia de un secuestro, y eso es esta línea radiolúcida o plano de clivaje óseo, que le puse ese nombre que puse yo. ¿Qué oso? ¿Fui yo? ¿Fui yo más? ¿Puede hacerle con el dedito, Andrés? Ya, y esto es otra cosa que me parece importante, esto ya es aporte personal y del grupo. El examen básico rutina, nosotros tenemos un examen básico de cómo enfrentar a estos pacientes. El paciente no puede uno pedirle
3 radiografías retrooculares que lleguen con un clip tomado y con eso uno hace un diagnóstico de estas condiciones médicas que son tremendamente complejas en su evolución. O sea, no puedo llegar con un cartón de radiografía con espacio porque le pedí solamente 3 radiografías de dientes por separado. O sea, eso es inaceptable. La condición aquí es tomar una radiografía panorámica de extraída y radiografía retrocelular de todas las piezas dentarias y zonas desdentadas. O sea, el estudio radiográfico retrocelular total. Y con eso yo puedo tener entonces un análisis de la imagen panorámica. O sea, poder tener una imagen clara de qué está pasando de aquí hasta acá, de ángulo a ángulo, o de articulación a articulación. Veo toda la rama, veo todos los componentes extraalveolares y puedo tener entonces en detalle todo lo que es retroalveolar. Y la tomografía computarizada, y se lo digo al paciente, este es el estudio de rutina. Juntemos en cuenta imágenes y conversamos. Y si veo algo que me complica, algo que puedo tener necesidad de controlar el tiempo, de evolucionar en detalle, el COMBIN es fundamental de la zona en cuestión. Y eso puede ser 1, 2, etc. Todos los marcados. Y con esta tomografía yo vamos a ver el caso clínico, cómo lo podemos ir siguiendo y controlando. En relación al tratamiento, algunas consideraciones generales. El tratamiento de osteoporosis con medicamentos, como les decía yo, con antirresortivos, es de muy baja prevalencia la osteoporosis, o sea, estamos hablando de un 0,03%. Sin embargo, el cáncer, que es endovenoso o subcutáneo, vamos a tener aproximadamente un 5, o sea, más de 10 veces la prevalencia de la condición en pacientes que tienen cáncer. De hecho, hay algunos estudios, creo que lo puse, que dicen que ellos no evaluaron la osteonecrosis, el futuro de los implantes en pacientes que estaban bajo antirresortivos, bajo cáncer o en cáncer. O sea, es una contraindicación para ciertos autores estudiar el futuro de los implantes o la posibilidad de implantes en pacientes con antirresortivos por cáncer, dado las altas dosis que se usan y el mal pronóstico. Además que el paciente tiene un pronóstico de vida a veces regular. En área de respuesta, pero no responde al tratamiento, es necesario intervenir quirúrgicamente, pero en forma conservadora, y eso es una cosa que más cuesta. Cuando uno está acostumbrado a abrir, mirar y hacer exploraciones quirúrgicas que son hasta rejuvenecedoras cuando uno hace este tipo de cirugía, hay de estos pacientes que tener un control absoluto del bisturí. Aquí el eliminar el secuestro, punto, y es hasta frustrante. Si qué vamos a hacer, no nos vamos, o sea, se acabó la cirugía. Si han tenido que dormirse el paciente por alguna condición médica, el paciente queda mirando y dice, ¿terminaste? Sí, no quiero hacer nada, y no me tiente porque no quiero seguir. Esa es la condición que debe hacer uno, que normalmente son ambulatorios. Se debe hacer una biopsia en caso de sospecha de que el secuestro pueda ser una metastasiosis. Eso sin duda que hay que biopsiarlo. Ahora, normalmente la biopsia es hueso necrótico, esclerótico, sin ninguna custodia. Ojalá sea siempre así. Ahora, hay algunos estudios que mostraron que el 80% de los casos con estadios 3 y 4, perdón, 2 y 3, son el tercero y el cuarto estadio, hay con resección quirúrgica de los secuestros, nada más que eso, con tratamiento antibiótico en la zona y con otorio con cloroxidina, los pacientes anduvieron bien. O sea, no es necesario abrir para tener buenos resultados en estos pacientes, a veces se complica mucho más. El abrir un colgajo, el desperestizar la zona, que está a medio morir saltando desde el punto de vista de la vitalidad, ese reborde anular, si yo desperestizo, complejizo más la cosa. Y casi como esos implantes flapless, ¿sí? Casi eso. Otra alternativa descritas para el manejo, aparte de los antibióticos tópicos, ¿cierto? La cirugía para secuestroso con cirugía mínimamente invasiva, que le estamos contando recién. Se han descrito algunas otras, vamos a 2 palabras sobre cada una. La terapia farmacológica combinada con, y esto, hay una posibilidad de esto, pentoxifilina y vitamina E, o tocoferol. El uso de concentrados plaquetarios, que ustedes manejan más que yo en esto. La terapia de oxígeno hiperbárico, 2 palabras sobre esto va a ser. La terapia de baja intensidad, varios de los aquí en la sala seguro que lo hacemos. Y la ozonoterapia, que poco me manejo en eso, pero está mencionado en la literatura.
la metroxifenina es un fármaco que viene de otra parte. Partió usándose, de hecho, para la osteonecrosis, para la osteorradionecrosis, y estaba orientado a otra, en principio a la claudicación, a la circulación periférica, y se dio resultados satisfactorios en la osteorradionecrosis. Entonces, de ahí a la osteonecrosis por medicamento, es como una cosa casi lógica. Y ha tenido muy buen resultado. Nosotros lo usamos bastante, lo damos con protocolos de prequirúrgicos, o sea, el paciente si va a tener que hacerse algún aseo quirúrgico, porque hay que hacerlo, o el implante o lo que sea, 3 meses de metroxifenina tocoferol. De hecho, la doctora que está aquí me obliga a hacerlo, me dice, doctor, ¿le dio la metroxifenina? No, se me había olvidado. Y hay un protocolo súper estricto y tenemos que entre nosotros exigir lo que se haga. Se han reportado resultados favorables en la resolución de los síntomas, la cicatrización de la ósea y de la mucosa, y la administración de 90 días antes del procedimiento quirúrgico es lo que la doctora Fonseca que está aquí, es lo que nos obliga a todos. El uso del oxígeno hepárico es un procedimiento bastante poco invasivo, tiene problemas de costos. Ahora cada vez menos, ahora hay unas cámaras hiperbáricas unitarias, hay una especie como saco Orbi, después les puedo dar el dato, y he mandado al paciente a oxígeno hiperbárico en cámaras individuales. Está en internet, se me olvidó poner el nombre, no quería hacer propaganda, pero el paciente le cierra la cuestión, tiene las mangueras y se queda ahí 1 hora con una presión de oxígeno calculada y tiene relativamente buenos resultados. No hay trabajo a largo plazo, no hay casuística que uno pueda decir esta es la solución, la nueva solución. Lo que se choca plaquetario, 2 palabras, ustedes, como les decía, lo manejan bastante, pero aquí lo importante es que aportan factores de crecimiento y se colocan en el lecho receptor, elimina el secuestro, queda un hueso que cuesta encontrar a veces un hueso vital. Uno elimina el hueso necrótico y si se entusiasma termina sacando todo y quedándose sin nada y llega hasta el seno marginal. Por lo tanto, apenas uno vea resabios de vitalidad, ahí va la membrana de flama ricoplaqueta, de lo que sea, lo que estemos usando, el protocolo que queramos. Se utiliza al final en el lecho quirúrgico y después de eso va el cierre, el gasto, etc. Lejos, la prevención es la mejor estrategia que podemos usar. O sea, no hay nada mejor que prevenir las lesiones. ¿Y eso qué significa? Que el médico tenga claro que antes de iniciar su terapia debe ser evaluado odontológicamente. Eso es primero. Sin embargo, lo segundo es de que el que lo reciba sepa a qué se está enfrentando ese paciente cuando inicie la terapia. Porque no tengo a quién ir a preguntarle. O sea, tengo médicos del equipo, que los conocemos, del centro del cáncer que le mostraba, que dice, oye, este paciente me dijo que de eso de tinta fue y me mandó un papel que dice, autoríceme para hacer extracciones. Entonces, o sea, no está entendiendo nada lo que le estoy diciendo que voy a empezar con Prolia. O peor, ya empecé. Entonces, en definitiva, la prevención pasa por que el paciente sea derivado a una evaluación odontológica pre-tratamiento y que el evaluador de la especialidad sea un odontólogo, al menos un odontólogo entrenado. Y eso es fundamental. Y ahí, nosotros decimos que somos todos cirujanos ortodoxales, lo esperamos nosotros, pero puede ser otro especialista. Y la verdad es que tiene que ser entrenado y con experiencia. Nos hemos dado golpes feos, o sea, hemos creído que esto iba a andar bien, hemos creído que no sé qué, y en 40 años nos ha pasado de todo. Entonces, el entrenamiento pasa por una curva de aprendizaje, de borrazo, etc. Así que, en definitiva, aquí yo les sugiero que la curva de aprendizaje sea más rápida, o hacer de equipo, interactuando, intercambiando experiencias, etc. El objetivo es optimizar el estado de salud oral y controlar las posibles fuentes de infección, sin duda. Y esto lo he encontrado felizmente, he puesto las citas cuando he encontrado que lo que uno está pensando o haciendo tiene alguna acidez. Ahora, si se requiere un tratamiento odontológico, hay que hacerlo. El periodoncista, cuando uno le manda el paciente, que, oye, este es un paciente que está con linfofrato, está con riesgo de esterilitis, pero hay que hacer el tratamiento dental, hay que hacerlo. O sea,
Obviamente no va a empezar a hacer cirugías óseas, cirugías periodontales que se hacían antes, parece, porque ahora cada vez son más conservadores desde el punto de vista quirúrgico, pero hay que hacerlo. La idea es evitar las complicaciones asociadas a procesos infecciosos posteriores. Ahora, una vez que se ha iniciado el tratamiento, eso estamos hablando de la prevención, o sea, prevenir para que no tenga complicaciones cuando empiece el tratamiento. Ahora, si ya se ha empezado el tratamiento y viene, lo mandaron después porque su dentista le dijo al médico que ya había iniciado el tratamiento, sabe que no sé qué va a hacer, así que ya está con problemas, autoríceme para hacerle algo. En ese caso, los controles después del tratamiento son en forma indefinida, o sea, el paciente, y uno lo combina a que se haga amigo el periodoncista. No el bachelor, no el proctólogo, el periodoncista que es el que la lleva, el paciente le controla la salud periodontal y conserva la salud oral en definitiva. Prevenir caries y enfermedad dental sin duda, ahí la odontología la lleva. Ahora, dentro de la prevención hay que considerar que los mejorantes tienen una vida media de uno cada 6 meses, o sea, hay otros que se dan una vez al año, por lo tanto, tiene una vida media larga. Por lo tanto, el valor de las, y eso es una cosa que se discute harto en la literatura, qué importancia tiene o qué valor tiene suspender el tratamiento. O sea, mando al paciente al doctor y le digo, doctor, o sea, que suspenda o que tengo que poner el implante. O sea, suspender los 6 meses para que así se le acabe la vida media. Se han visto que tiene al año y al año y medio todavía tiene complicaciones producto del fármaco que se había colocado hace 1 año y medio. Entonces no es tan importante, no es tan decidor suspenderlo. Y por otro lado, la salud dental americana privilegia el que no tenga problemas médicos que patología oral. Así que uno no tiene ningún asidero para estar pidiendo que se suspenda el tratamiento. Y para completar esto, el protocolo nuestro que se propone, que está publicado 2 veces, una con casuística, una primero con la evidencia y otra con la casuística. Y aquí tenemos que pensar cuando nosotros enfrentemos a un paciente que podemos estar previo al inicio del tratamiento, lo que estábamos comentando, que puede estar durante el tratamiento con bifosfonato o antirresortivo y que puede estar con focos o con evidencia, y eso puede que no tenga todavía mucha evidencia de que haya clínicamente enfermedad o que ya es evidente. Entonces vamos a ver por parte el previo inicio del tratamiento. Es derivado a nosotros para que nosotros veamos, pues le podemos colocar implante o lo podemos desfocar, hay que desfocarlo, qué sé yo, y el paciente se entusiasma y dice, doctor, ¿por qué no le poner implante al tiro? Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué hago? Entonces si no tiene nada, lo sigo en control, y si tiene algo, lo derivo a otra especialidad, si fuera necesario, porque uno se la sabe todo. Aquí perdóname, esto es una más querido, pero el odontólogo mentorato aquí no sirve mucho, porque aquí hay que tener mucha experiencia en la periodoncia, o mucha experiencia en la cirugía, o a veces da muchos estudios desde el punto de vista implantológico. Entonces el que las hace todas, es una bien persona, no voy a discutir, pero aquí hay que apoyarse, y además que es mucho mejor estar apoyado y discutir la cosa en el equipo, con el periodoncista, con el rehabilitador, si esa prótesis puede tener esta cosa blanda que va por debajo, ¿no? Este recondicionador de tejido, etc. Yo aprendo cada vez que discuto con pacientes. Hay que realizar procedimientos quirúrgicos conservadores, idealmente 2 o 3 semanas antes de iniciar la terapia. Si es que no ha empezado la terapia, debo decirle al médico que tiene que esperar, ojalá 1 mes, que no aguanta mucho, pero si no hay apuro, van a esperar 1 mes que esto cicatrice, se repodere, la silla esté totalmente cerrada. Consideraciones para el uso de profilaxis antibioterápica de todas maneras. La clorexidina debe ser de uso tónico y la penicilina y el tocoferol es nuestro protocolo. Y mantener controles periódicos, obviamente. Esto es previo al inicio del tratamiento. Ahora, vamos a lo otro. Si ya está con focos dentales, ya empezó el tratamiento y aparecen focos. Bueno, lo que hay que hacer aquí es lo que dice la literatura, valorar si vale la pena o no suspender el tratamiento, si recién empezó y él te dice, mira, sé que no alcanzamos a ponerle nada, así que suspendámoslo y haz todo lo que tengas que hacer. Es porque colocó, no sé, mínima cantidad, pero si ya lleva 1 año, ya no tiene mucho sentido estar pensando en suspender. Definir el mejor momento para realizar los procedimientos, que a veces tienen otros farmacoterapias, así que no es llegar y decidirlo. Debe considerarse usar técnicas siempre traumáticas, lo que comentábamos antes.
los concentrados precarios, la antibioterápica 7 días y preoperatorio, la clorhexidina en forma eficiente. Y me acordaba, estábamos comentando recién con el, ¿cómo se llama? El Waterfield. Yo tengo pacientes que tienen un hoyito en la mucosa durante meses y años y saben que tienen un hueso necrótico debajo y que lo estamos lavando con clorhexidina y se lava y se mantiene ahí, y la persona lo único que hace todos los días es lavarse, se lava su hoyito, su fístula, y con eso se mantiene durante meses. Tengo pacientes que han hecho eso y de repente ese doctor sabe que, mire, se me salió esto, y sale con un secuestro y el hilito se cerró. Entonces, solo la naturaleza tira el secuestro para afuera en la medida que uno le mantenga el ambiente libre de infección, y el Waterfield para eso es maravilloso. La toxemia, el tocoferol en esta etapa del tratamiento también tiene mucho que decir. ¿La próxima? Ahora, si ya hay evidencia clara de que clínicamente hay, tenemos la posibilidad de manejarlo desde el punto de vista médico, que generalmente es previo a la cosa quirúrgica que les comentaba yo. Debe manejar esos factores locales, o sea, uno lo puede meterlo pabellón si tiene una enfermedad periodontal activa, si está supurando por todos lados, si tiene, eso es lo que hacemos todos, la verdad es que si hizo usted, me parece casi ofensivo. Debe tener todas las condiciones de higiene manejadas, debe cuantificarse la lesión, eso normalmente uno lo nota en la ficha, 3-4 milímetros exposición redondeada, ovalada antero-posterior, diámetro mayor de 3-4 milímetros, etc. Eso se ve y los controles fotográficos, pero el teléfono le toma inmediatamente la foto. De nuevo, el protocolo de methotrexaspirina, la clorhexidina en forma eficaz, la antibioterapia con 6 signos de infección. Si el paciente está sin signo de infección, solo esto con el Waterfield se maneja perfecto. Paracetamol cuando se descuida y se le inflama un poco. Y la antibioterapia se usa cuando el paciente ya se le prendió y tiene una molestia de toda la zona. Entonces perdió el control local y empieza con infección alrededor de ese cuerpo que se está armando. La antibioterapia baja el componente infeccioso antiinflamatorio y puede lograr recuperar de nuevo el control del local. El tratamiento médico, cuando ya estamos en etapas 2 y 3, ya tenemos francamente una exposición, debe ser proporcional a las lesiones, siempre proporcional. Valorar el aporte de suspender la terapia, de nuevo sigue siendo relativo. La antibiotécnica sistémica es de rigor en estos pacientes que tienen, aquí ya hay procesos infecciosos inflamatorios. El tocoferol, obviamente, la paracetamol, y lo que le decía yo, la clorhexidina debe ser efectiva. O sea, no saco nada, el paciente saca aguchadas, si la cuestión, yo sé y lo he explorado y tiene una fístula que casi da vuelta alrededor del secuestro que se está formando bajo la mucosa del reborde. Debe ser efectiva. Cuantificarlo, la próxima. Y si ya tenemos un manejo quirúrgico necesario, ya la cosa se pone más compleja y debemos hacer un aseo quirúrgico si es a nivel del reborde, de nuevo mínimamente invasivo, buscando la resección de secuestro. Ya tengo que ayudar a salir ese secuestro, o separar un poco, casi abrirle el canal de salida a nivel de la encía, y no más que eso. Que cierre si tenemos que abrirlo por primera intención, los colgados de intención, el uso, lo que les comentaba antes, el uso del plaquetario, y la biopsia de lo que saqué, obviamente. Difería, no tiene sentido una biopsia inmediata, no va a cambiar mi conducta si van a biopsiar y luego el paciente espera. Y si se extiende esta lesión hacia otras zonas, tendré que hacer ya la cirugía que corresponda. Osteocistes mandibulares, colgajos microvascularizados, esa es una cirugía ya bastante más compleja y que el pronóstico se pone más complejo. ¿Los colgajos se pueden manejar bien? ¿Sí? ¿No hay problema? Sí, ¿No es lábil? No, o sea, siempre estamos. No, los tejidos blancos no se ven afectados por esta condición, el hueso. Ahora, hay mucosas que están muy estropeadas porque no tienen un buen soporte periostal. Por lo tanto, hay mucosas que son bastante lábiles, son las que con la prótesis se rompen rápidamente. Pero si tú sacas una zona de un reborde que está con múltiples fitos, o sea, estás hablando de un reborde mandibular que está drenando por el cuello, está drenando por el reborde, por la boca. Entonces ahí tengo que cortar en el ángulo y cortar para septiciario. Y ahí coloco un injerto peronémico localizado esto se hace de equipo. Y ahí ya tienes una vascularización extra que no está comprometida por el fármaco.
el hueso salió y uno coloca una placa de reconstrucción que fija esto y lo ha pasado todo. O sea, si entramos en detalle, se lo ha soltado la placa porque se dio el hueso del reborde en la zona media y se sueltan los tornillos y se suelta todo, o sea, empieza a superar por adelante, son catracas. No suena re bonito aquí, pero en la práctica no es tan fácil. Entonces, le entrego este necrosis al linfonato en los pacientes intravenosos. Esto se lo he querido mencionar para que tomen conciencia que si es intravenoso esto, hay que parar la oreja. Si son, desde el punto de vista, ¿cómo se llama? Orales, son un poquito más conversables. Y en implantología juega el mismo rol. O sea, estamos partiendo ahora con lo que es implantología. Aquí las condiciones son las mismas. Si la extracción dental era de alto riesgo en pacientes con linfonato endovenoso, y los implantes son también de alto riesgo. Como les decía, hay autores que dicen que no los colocan. La sobrevivencia de implantes, entonces, con bifumarato en osteoporosis pacientes con osteoporosis con bifumarato oral es bastante baja, no hay problema. La tasa de sobrevivencia del implante con bifumarato oral es hasta el 100%, o sea, del 90 al 100% es lo que pasa en los pacientes normales. Pero esto es una respuesta bastante buena. Ahora, hay que pensar que estos pacientes lo están tratando como con guante blanco, o sea, son pacientes de alto riesgo, en los pacientes normales uno se relaja un poquito, espero que nunca, pero aquí de ninguna manera, aquí hay que tener un poquito más de atención. Sin embargo, el paciente con linfonato intravenoso, la sobrevida baja bastante y, como les decía, definitivamente no lo hace. Ahora, la renovación ósea continua luego del implante puede ser afectada, dificultar las operaciones y aumentando el riesgo, especialmente si se realiza durante o después de la terapia con bifosfonato. Antes si yo tengo implante, que es la típica pregunta, si tengo implantes antes, o sea, pues si tengo implante y empieza la terapia antirresortiva, uno dice, ya está desintegrado, claro, no va a pasar nada. Y la verdad es que es cierto, pero si hay inflamación periimplantar, en la periimplantite, se va, pero con un tubo. O sea, ahí el hueso no tiene ninguna capacidad de responder, por lo tanto, ese es un problema, la periimplantite y la higiene oral. ¿La persona? En definitiva, para nuestro quehacer, los implantes orales para osteoporosis se puede, para la osteoporosis se puede usar siempre que se tomen las precauciones que le comentaba yo adecuadas. Lo intravenoso, el riesgo de osteoporosis es mucho mayor y uno debería definitivamente convencer al paciente que olvídese, produce su enfermedad, sálese, después conversamos más adelante, vemos, convenceremos al protecista que haga algo para ellos. La prevención y educación del paciente es fundamental en estos pacientes, incluso en los orales. O sea, aquí el consentimiento informado, la educación al paciente, que el paciente tenga conciencia de que lo que vamos a hacer es un salto al vacío prácticamente, o meterlo en un terreno muy pantanoso, debe ser de común acuerdo. Ahora, luego son como evidentes, porque están negros en el estricto control operatorio, son como lo que hacemos todos, pero el protocolo quirúrgico adecuado aquí cobra su máxima importancia. O sea, aquí uno puede colocar un implante, checar en medianoche, así como entre operatoria y operatoria. Esto es un procedimiento quirúrgico con todas las de la ley, porque si en un implante común y corriente, hijo vecino cualquiera, uno toma precauciones quirúrgicas, como todo aquí, con estos pacientes es el doble. O sea, tenemos que tener mucho más precaución. Este es un informe interesante. Vamos a terminar con unas revisiones. Este es un grupo del ITI de no hace mucho, del 2018, que se debe tener precauciones al interpretar los datos porque no hay ni un dato que sea concluyente. O sea, parten diciendo, y esto he traído algo que represente todas las revisiones que pedí el trabajo de revisar, Los hallazgos de revisión sistemática dice debe interpretarse con cautela, porque si algunos dicen que te va muy bien es porque tiene poca casuística o que tiene un seguimiento a muy corto plazo o no dice relación con la realidad, etc. No se evaluó el efecto, dice, de bifosfonato sobre el resultado de implantes en pacientes tratados por enfermedad neoplásica, este es el que yo les decía, porque esto no está indicado para pacientes con esta condición.
que yo comentaba. Hay otra S. Esta es otra revisión que es del 2025, o sea, recentina, que tiene como conclusiones lo siguiente: se analizaron 5 estudios, o sea, fíjense que esta es una revisión, la más nueva, antes de la que le voy a mostrar a continuación. Con 5 estudios sacan conclusiones, y ellos mismos dicen que no son concluyentes, o sea, en definitiva, todo lo que estamos hablando cobra una importancia relativa, y al final la decisión que uno haga es fundamental. La cirugía de implante no es un factor de riesgo y es significativo para el fracaso o no de los pacientes osteoporóticos que están tomando bifosfonato en forma oral, baja dosis. Los estudios son de periodo muy corto, los implantes fracasan a más largo plazo. Los implantes podrían estar relacionados con mayor riesgo en pacientes que toman agentes modificadores óseos en dosis baja. Y la sobrevivencia a largo plazo del implante en pacientes osteoporóticos fue similar al de la población sana. O sea, por lo tanto, ellos concluyen de que en osteoporosis, échale nomás, pero son 5 estudios más, así que tómenlo con cautela. Entonces uno dice, ya, pues. El próximo, esto es lo que me pareció más interesante, que sean por lo menos este es de mayo de 2025, o sea, ya está fresca la pinta. Entonces, se hacen 10 preguntas. Vamos a analizar algunas no, porque algunas son si la cuestión del implante igual que la sobre un alvéolo o extracción, esas preguntas un poquito más generales. Pero dice, por ejemplo, los agentes anticonceptivos que tienen la integración del implante dental, o sea, es una pregunta fundamental para nosotros. Sin embargo, faltan datos de calidad en forma de ensayo clínico aleatorio, ninguna análisis randomizado a largo plazo, o sea, que son todos estudios retrospectivos, alocados, estudios prospectivos, pero no hay estudios randomizados, doble ciego, ni una de esas evidencias que son sólidas, pero dicen, con esto me quedo, aquí no hay. La evidencia en forma de revisión sistemática ilimitada, inconsistente, o sea, no hay nada concluido. Siguiente pregunta: ¿la duración de la terapia interresortiva afecta el riesgo de el tiempo que comentábamos antes, cuánto tiempo lleva tomando bifosfonato? Afecta, dice, la duración promedio del tratamiento resortivo antes del desarrollo de la osteonecrosis, alrededor del de aproximadamente 5 años. Sin embargo, la duración del tratamiento es muy variable, puede llegar hasta 120 meses. Actualmente no existen datos que permitan responder esta pregunta. O sea, si tiene efecto o no la duración del tratamiento, que habíamos dicho que sí era fundamental, en este estudio lo ponen en duda. No hay diferencia en la supervivencia del implante en pacientes con o sin osteoporosis. La otra pregunta. ¿La próxima? No existe evidencia de cuáles son los riesgos y beneficios de suspender la terapia, lo que estamos comentando. No se recomienda suspender el tratamiento, de hecho lo dijo la Asociación Dental Americana. La próxima. ¿Existe un momento óptimo para la colocación de implantes después o antes de la administración del agente resortivo? Que es la pregunta clásica. Entonces dice, aunque el riesgo de la osteoporosis puede aumentar la colocación de implantes en individuos crecientes en terapia resortiva, a largo plazo con la osteoporosis también puede haber enfermedad. No existe evidencia de respaldo en la interrupción de la terapia interresortiva. Se necesita, los pacientes con implante dental que reciben tratamiento interresortivo para la osteoporosis requieren un seguimiento adicional, obviamente que sí, por eso no hay ni siquiera hacer estudios. No tienen estudios de vigilancia a largo plazo que puedan contestar con evidencia científica la razón. En definitiva, en conclusión, este trabajo, que es uno de los que me gustó más, dice: la evidencia actual nos sugiere una asociación entre la terapia interresortiva con pacientes con osteoporosis y el fracaso en el implante. O sea, no se puede concluir que los de osteoporosis, de un aparato oral, no se ha demostrado que la terapia interresortiva de la osteoporosis aumenta el riesgo del implante. En pacientes con osteoporosis hay evidencia de mayor riesgo de fracaso. No hay. No hay evidencia de que la interrupción del tratamiento tenga algún efecto. Los pacientes que reciben terapia interresortiva deben recibir un examen, eso sí está clarísimo, de perogrullo, deben tener un examen de rutina y una muy buena higiene. Se recomienda un manejo individualizado que equilibre los beneficios, si vale la pena colocar implantes, si el paciente es el indicado, si el paciente va a portarse adecuadamente después. ¿La próxima? Bueno, esto tiene relevancia clínica fundamental, porque cada vez vamos a ver pacientes más viejos, con más farmacoterapia, con más complejidades mórbidas, con más remedios. Pacientes llegan con una carpeta y echan una lista hecha a mano con los fármacos que están tomando, o andan con la bolsa con los fármacos. No es fácil. Solo para ejemplificarles estas líneas, no se ve muy bien aquí, pero estas líneas que se ven aquí, estos planos de clivaje, van a mostrar que
a poco andar se va a salir el trozo de hueso con implante, con corona, con todo. O sea, vamos a tener que evaluar el estudio radiográfico ese tipo de conceptos, pero para ejemplificar eso. ¿La próxima? El caso clínico, para terminar. Esta es una señora de 77 años, muy amorosa, esos pacientes que da gusto tener, desgraciadamente uno se siente frustrado, es incluso familiar de una autoridad académica de nuestra institución, así que hay que tratarla con guante blanco. Tiene una comorbilidad enorme, ustedes pueden ver ahí, esto lo saqué de la ficha clínica médica. Farmacoterapia, fíjense ustedes, arieta, paracetamol, celecoxib, grafenil, todos los días esto, y desde antes de que yo la conociera. La historia oncológica empezó en el año 97 con un cáncer de mama, ella tiene madre con cáncer de mama, hijas con cáncer de mama, o sea, ella tiene toda una cosa genética compleja. Por lo tanto, es tratada con farmacoterapia oncológica en forma mayor. Y empieza en el 97, tiene una primera progresión en el 2008, una segunda progresión en el 2011 con metástasis craneana, de cadera, columna, etc. Y empieza entonces tamoxifeno y someta en el año 2017. Someta suspendió en abril de 2021, o sea, 4 años después, por presentar necrosis avascular de la mandíbula. Eso puso el médico, yo voy a mostrar lo que yo encontré. Y se operó en marzo de 2022, la imagen que le voy a mostrar. Y ahora está con el ribociclib, que son antiangiogénicos, o sea, tratamientos casi paliativos para el cáncer, tratar de mantener y postergar y chutar un poco la enfermedad, no es terapéutico, pero tratar de prolongar la vida del paciente. Así llegó. ¿Tiene luz esto, no? ¿Nunca? Ahí está. Bueno, venía con la historia de, a ver si atendió por como dice, un reconocido proctólogo de la plaza. No es parte, ese dicho lo tenemos nosotros cuando hablamos. Un reconocido proctólogo de la plaza perdió un implante aquí, tenía uno ahí y después perdió uno aquí, ¿se fija? Y terminó con esa zona ahí medio radiolúcida. Y le dijo, bueno, le vamos a sacar este premolar para que cicatrice y ahí le ponemos el implante. Y se le olvidó preguntarle qué estaba tomando. Y ella venía desde el 2017, o sea, 4 años antes, con Someta. Si uno ve los análisis de esto, tiene ahí algunas líneas, ahí algo, ahí otro. Uno lo que hace es analizar los básquetes de esta cosa, para ver cómo va. Los básquetes laterales y después los básquetes superiores. Esto es el 25 de febrero, la próxima. Por favor. Esta es la imagen del combin. Ustedes se fijan, esto es lo mismo, pero ya está hecho con cortes y ahí uno ve cómo hay ya secuestros, o sea, esa línea que uno veía con superposición de todo el hueso alveolar, aquí ya se puede distinguir claramente que esto está perdido, eso se va a perder. Ahí, desde otro ángulo, nosotros podemos ver cómo, fíjense ahí, también está apareciendo otros secuestros alejados del reborde. Ese se mantiene estoico hasta el día de hoy. Este canino está ahí como pasando a pérdida y se opera, como dijo el oncólogo, el 24 de marzo. Se le hizo un aseo quirúrgico a ver qué nos encontramos con esta, como les decía, apenas levantando, viendo que estaba suelto, que se lo soltaba, que quedaba firme y terminó perdiendo, dame la razón, terminó perdiendo esto. Aquí no hace pensando que van a pedir plantas. Ahí dejamos eso, que no estaba tan suelto. Se perdió el canino, y salió y quedó con una línea radiológica para allá, quedó hasta el central y el lateral. Los dos molares ahí estoicamente afirmados y esperando que esto se remodele. Uno lo que espera es que haya remodelación de las espículas óseas y que no se abran otra línea de radiología. Otra imagen, esto en agosto, ustedes se fijan, cada 6 meses está siendo evaluado. O sea, aquí la señora sabe perfectamente que hay que adelantarse a lo que pueda pasar. Y empiezan a aparecer otras imágenes, otros secuestritos, que uno lo explora, porque aquí quedó una brecha, si lo quedarán hasta arriba, protésicamente uno trata de sellarlo para que tenga una función masticatoria o fonatoria mínimamente
factible, y termina entonces con esta pérdida, la persona. El 13 de enero va a control y dice que ya tiene sudoración y que le duele y que siente que algo se le mueve bajo la mucosa. Entonces va a pabellón de nuevo el 2 de febrero para hacerle un... bueno, ya todo esto, el incisivo lateral que se mueve, está con una línea reducida por desviar la hora del incisivo. Los dos molares ya siguen estoicamente aguantando la persona. El 17 de febrero del 2023, fíjense usted, ahí queda esa secuela, con comunicación hacia fosas nasales, hacia el seno maxilar, con una gran pérdida del margen palatino. Ahí o se nos quedó, lo dejamos porque no estaba suelto, se ve feo, pero tampoco no se trata de dejar bonito, de remodelar y meterle fresa, de meterle pimpollo. No, aquí es súper conservado, es una cirugía fome, es frustrante, porque uno está acostumbrado a dejar todo espectacular. Aquí uno tiene que pegarse las manos para no seguir, para parar, y tiene que hacer lo mismo. Usted se fija que uno espera que esto se remodele, que de repente no se remodela fácil. La próxima. Esta es la imagen, lo encontré en las panorámicas previas para hacer un comparativo. Este es el gran defecto. Ella tenía un implante ahí, como les decía, perdió uno ahí, tenía el alveolo que le hicieron para pensar en otro implante, que vino perdiendo todo esto para acá. Esto se ha mantenido. Aquí tiene un resto radicular, que lo único que quiere que el radicular lo saque para que le coloque un implante, y yo tengo que decirle que por favor no. O sea, el reborde, esto es igual que la osteorradiolecrosis. La osteorradiolecrosis lo que uno hace es cortar el resto radicular tratado, lo corta, lo deja a nivel del hueso, le sella ahí con una resina, yo no soy experto, pero hay resina, hay una sochapa, los pastitucos, pero con una resina buena ahora hay para dejarlo sellado. La encía tiende a cerrar, nunca tapa esto, pero deja el resto radicular ahí funcionalmente subprotésico y queda perfecto. Si saco eso, yo no sé qué va a pasar. Tengo otros pacientes, no los traje, pero que terminan con esto, esto mismo que pasó para arriba, termina para abajo y tiene una fractura, suturando por el cuello, o sea, puede ser peor. ¿La próxima? Este ya es del año pasado, esa fue la última intervención que le hicimos, y ya estamos esperando que esto se remodele. La ciudad está bastante más calmada desde el punto de vista clínico, fíjense que está ahí como más redondito. Ahí se fija, eso no lo dejé así, algo de vitalidad hay para que se remodele. La próxima, la prótesis hace mucho, esto es de marzo del 2025, o sea, hace pocos meses, y lo que tenemos es una prótesis que tiene una recondicionada de tejido, y lo que hace es estimular para que esto no se vaya a ulcerar. O sea, si aparece uno de estos trocitos de hueso bajo la mucosa, vuelve a alterarse el efecto. La próxima. Este es el daño que tiene ahora, este es de marzo, el otro era de 2023, creo, y se ha remodelado. Se me olvidó poner la otra imagen al lado, pero en la otra se ven márgenes mucho más agudos en esta reconstrucción. Aquí ya se ve más redondeado, porque algo de vitalidad tiene. Esto ahí está hasta que yo diga nomás, y el incisivo lateral también. Ella sabe que esto, cuidémoslo hasta que aguante. Uno controla los dos de los extremos. La próxima, con eso terminamos. Eso. Muchas gracias.